Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. Un tema. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. Un tema que muchas veces no es fácil de abordar, porque realmente no es lo más frecuente, pero se nos presenta, ¿cierto? Y sobre todo en este momento de la vida, pues hay que saber muy bien cómo hacer eso que estamos tratando de explicar el día de hoy, lo que vamos a explicar, ese algoritmo diagnóstico. Entonces me parece un tema muy importante. Tenemos a la doctora Daniela como expositora y tenemos a la doctora Gina que nos está acompañando aquí el día de hoy como asesora. Bueno, bienvenidos al grupo que está virtual y al grupo presencial. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Yo soy Daniela Soto, residente de segundo año. El día de hoy les voy a hablar de cómo nosotros como ginecólogos podemos tener un acercamiento ante una paciente que nos llega con pubertad precoz. Y para esta charla recibí la asesoría de la doctora Gina Andrea Posada, a quien agradezco profundamente pues por su acompañamiento y desempeño durante la charla. A lo largo de la charla, bueno, ahora sí volviendo a la charla, a lo largo de esta charla vamos a intentar como construir un algoritmo, ya que se ha visto que el aprendizaje mediante algoritmos ha mejorado el enfoque y la aproximación a las pacientes a lo largo de la historia de la medicina. Entonces nos vamos a basar en tres puntos principales. Primero vamos a hablar un poco respecto a las generalidades del tema, qué tenemos que saber de pubertad precoz. Posteriormente vamos a hablar acerca de los agentes etiológicos y si hay alguna influencia de otros factores nuevos que nos estén llevando a un aumento en el número de casos. Y posteriormente vamos a hablar de cómo hacer un abordaje clínico mucho más práctico y finalmente cómo llegamos al diagnóstico. Respecto a las generalidades de la pubertad precoz, ¿qué sabemos actualmente? Decidí hablar el día de hoy de pubertad precoz porque, como lo dijo la doctora Adriana, no es nuestra patología a tratar como tal. Sin embargo, nos puede llegar a la consulta ginecológica una mamá que lleva a la hija porque inicia con desarrollo puberal. Y en las últimas décadas se ha demostrado que ha habido un aumento en el número de casos a nivel mundial. Y esto ha sido aún más pronunciado después de la pandemia por COVID-19. Entonces, el día de hoy les quise traer una revisión de las nuevas etiologías y de cómo podemos abordar a estas pacientes. La pubertad se define entonces como un periodo de transición que va a ocurrir entre la niñez y la adultez y que conlleva a múltiples cambios,
tanto físicos, mentales, psicológicos, en el ámbito social y sexual. Y el hecho de que una paciente curse con un periodo de pubertad que no es lo normal del entorno en el cual se desarrolla, la puede llevar a sufrir de em, señalamientos, acoso escolar e incluso acoso sexual. Entonces, esta es una patología que debemos detectar, así nosotros no la vayamos a tratar, sino que sea de manejo por el endocrino pediatría, porque puede afectar tanto la calidad de vida, la esfera social de la paciente, puede conllevar a diferentes alteraciones a nivel psicológico y emocional como depresión o ansiedad, puede afectar en algún porcentaje la talla potencial en la edad adulta y hay un porcentaje que si bien es pequeño de causas no idiopáticas, es importante que sepamos cuáles pacientes tienen banderas rojas para buscar estas causas y poderlas detectar. Y también se ha relacionado con una serie de patologías en la adultez como sobrepeso, obesidad, depresión, trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, síndrome de ovario poliquístico y aumento del riesgo de cáncer en todos los tipos, pero esto es principalmente ligado a la obesidad. Entonces, el inicio de la pubertad se da como tal de manera multifactorial. Hay factores genéticos, sociales, culturales, de la exposición ambiental, de la raza, de la etnia y principalmente del estado del eje neuroendocrino y del estado nutricional y corporal como tal de nuestra paciente que van a influenciar en el inicio de la pubertad. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con el eje y cómo inicia este eje a funcionar? Entonces tenemos una neurona que es la neurona KND que va a estar en el hipotálamo y esta va a producir quispeptinas, neuroquininas y dinorfinas. Las quispeptinas y la neuroquinina B van a ser estimuladoras de las neuronas productoras de GnRH que van a actuar en el hipotálamo y van a estimular la producción de GnRH en la hipófisis anterior y estas como tal van a generar pues como toda la cascada del ciclo que ya conocemos con las gonadotropinas y la acción en las gónadas. Sin embargo, las dinorfinas van a ser inhibidoras y vemos acá entonces que los estrógenos y los progestágenos pues que hacen parte del producto final de la cascada, van a inhibir la dimorfina, potenciando así este eje, pero miren acá este papel tan importante que juega la leptina, que va a inhibir el neuropéptido Y, que a su vez es un inhibidor de la neurona de GnRH y estimulador de las quispeptinas. Por lo tanto, un aumento en los niveles de leptina que se suele dar asociado a condiciones de obesidad, de ovario poliquístico, puede llevar a una activación del eje. Es importante conocer la cronología normal de los hechos, ya que esto nos va a predisponer a pensar en ciertos subtipos de la patología. Primero vamos a encontrar una paciente que tenga un cambio en la velocidad del crecimiento. Posteriormente, un año después más o menos de ese inicio brusco del aumento de la velocidad de crecimiento, vamos a tener el inicio de la telarca. 1 a 1.5 años después vamos a tener la pubarca y aproximadamente 2 a 2.5 años después del inicio de la telarca vamos a tener la menarca que se da a su vez con el cierre epifisiario. Y esto es lo que nos va a impactar la estatura adulta de las pacientes, ya que después de que ocurre el cierre epifisiario, la estatura promedio alcanzada solo es 7 a 8 centímetros por encima de la que tenía en el momento de la paciente. Y esta es la edad media de presentación, pues como de todos estos cambios, pero como les dije, es importante conocer toda la cronología que tiene la paciente porque en caso de que éste esté alterada, nos va a hablar de otro subtipo de pubertad precoz. Entonces, la pubertad precoz, ¿cómo se define? Vamos a definir pubertad precoz aquella paciente que presenta una pubertad menor a 2 desviaciones estándar de la media poblacional, que generalmente se concibe menor a 8 años la presentación de telarca y pubarca o menor a 6 años si presenta alguna de las dos. Realmente
como les dije inicialmente, en los últimos años se ha hablado de que hay una disminución de la edad del inicio de la pubertad. Sin embargo, lo más recomendado es que, a pesar de esto, referenciemos a las pacientes a valoración por endocrinopediatría si tenemos alguna presentación por debajo de estas edades. Y ya sabemos que la edad puede ser influenciada por la etnia o la raza. En niñas afroamericanas se ha visto que tienen un desarrollo incluso un año antes. Esta es una patología que afecta más al género femenino, con una relación de 1 a 10, y la presentación de telarca o pubarca por encima de los 6 años de manera aislada nos puede hablar es de una pubertad precoz incompleta, pero esta también la debemos tener en cuenta porque pudiera progresar a una forma más completa. Entonces, respecto a los subtipos de pubertad precoz, tenemos la pubertad precoz central, la pubertad precoz periférica y la pubertad precoz incompleta. La pubertad precoz central va a ser aquella entonces que cursa con una activación del eje neuroendocrino, va a tener un desarrollo isosexual, es decir, hacia características del género femenino. Vamos a cursar con una secuencia normal del desarrollo, todas aquellas secuencias que les mostré en la flechita, que es el desarrollo normal, solo que de una manera más temprana, y el 90% de estas causas va a ser de manera idiopática, pero hasta un 10% puede ser por amartomas hipotalámicos, por gliomas, germinomas, por mutación del gen de las quispeptinas. Entonces, debemos tener en cuenta mandar una ayuda diagnóstica como una neuroimagen en aquella paciente que tenga algún síntoma neurológico o visual o se presente con una edad menor a 6 años y un desarrollo concomitante. Posteriormente tenemos entonces la pubertad precoz periférica, que va a ser el resultado de la exposición a hormonas provenientes de otros órganos como las glándulas adrenales o exposición exógena a andrógenos o estrógenos. Esta puede preceder como tal una forma central de la enfermedad y el desarrollo pudiera ser contrasexual o isosexual dependiendo de la hormona que esté siendo estimulada. Esta normalmente no va a seguir el desarrollo secuencial normal de la pubertad y dentro de las causas tenemos entonces el síndrome de McCune-Albright, el desarrollo de quistes foliculares autónomos, un hipotiroidismo severamente y no tratado, la presencia de tumores secretores de andrógenos en las glándulas suprarrenales, presencia de hiperplasia suprarrenal congénita o, como les dije, la exposición exógena a hormonas. Y finalmente tenemos la pubertad precoz incompleta, que es aquella que cursa con telarca, pubarca o menarca de manera aislada, y esta no va a presentar de manera concomitante ni alteración en los niveles de gonadotropinas, ni alteración en la edad ósea, ni el desarrollo de otros caracteres sexuales secundarios. Entonces, hasta acá vamos por ahora en el algoritmo. Sabemos cuándo vamos a sospechar una pubertad precoz, cómo se define como tal y los 3 tipos de pubertad precoz que podemos entender. Ahora, ¿qué está pasando con los agentes etiológicos? Actualmente, el número de casos, como les dije, ha venido aumentando. Esto fue una publicación en el 2020 publicada en la revista de JAMA de Pediatría. Fue la primera revisión sistemática y metaanálisis que evaluó esta patología a nivel mundial, y ellos compararon un total de 30 artículos desde 1977 hasta 2019, en donde evaluaron la edad de presentación de la telarca. Se encontró que había una diferencia significativa en la edad de la presentación de la telarca, entre las décadas, con una disminución de 0.24 años por década, lo que quiere decir más o menos 3 meses menor por década, y siendo la edad de presentación menor en el componente americano, o sea, en Estados Unidos, que es la población como de referencia más allegada a nosotros. Y respecto a los factores que pudieran estar influenciando o no la presentación más aumentada de esta patología, tenemos principalmente 2, la obesidad y el COVID-19. La obesidad puede, mediante vías neuronales, generar una inflamación hipotalámica, y esto va a llevar a la activación de las microglías, y
Como tal, la leptina, también les hablé que puede ser un estimulador indirecto del todo el circuito de GnRH, y el COVID-19, más que la infección por el virus como tal, todos los cambios en el estilo de vida, el sedentarismo, cambios en la dieta, aumento en los niveles de estrés o aumento en la exposición a luz azul y disminución del ciclo y alteración del ciclo sueño-vigilia, se vio que eran factores asociados a una mayor presentación de pubertad precoz. Entonces, respecto a obesidad, encontré y les traje este estudio. Lo trajimos porque es un estudio realizado en una población similar a la nuestra. Eran 162 niñas mexicoamericanas. Se trató de un estudio longitudinal publicado en el 2021, en el cual buscaron evaluar la relación entre el índice de masa corporal y el desarrollo puberal. Encontraron entonces que la edad de inicio de la telarca fue a los 9.4 años, a la pubarca 10.3 años y la menarca 11.7 años. Y ellos encontraron que había una relación entre el sobrepeso y la presentación de telarca y la obesidad y la presentación de pubarca. Sin embargo, no encontraron pues como alguna otra asociación respecto a la edad de la menarca. Esto concluye que el índice de masa corporal se puede relacionar con algún inicio del desarrollo puberal, aunque no como tal con la menarca. También es importante tener en cuenta la variación en los alimentos y en el comportamiento dietario que tienen nuestros pacientes. Esta fue una publicación del 2024, un estudio de casos y controles, que evaluó en 424 niñas la de presentación de telarca, bien sea con activación o no del eje, y cómo era el comportamiento dietario de estas pacientes. Entonces, respecto a los resultados, ellos encontraron lo que denominaron como respuesta alimenticia y restricciones dietarias de una manera significativa. Con respuesta alimenticia, ellos se referían a la relación que tiene la paciente con los alimentos. Entonces, si era una paciente que no tenía buenos hábitos alimenticios, que comía en horarios no regulados, que tenía una serie de atracones, esto fue significativamente mayor en las pacientes que presentaron algún tipo de desarrollo mamario, bien sea con o sin presentación de la activación del eje, y las pacientes que tenían más restricciones en la dieta también se había visto relacionado de manera significativa con algún desarrollo de telarca. Respecto a qué comían las pacientes, dependiendo si eran del grupo control o si pertenecían a algún grupo del desarrollo mamario, se encontró que las pacientes que pertenecían al grupo control consumían en su mayoría más vegetales verdes, a diferencia de las niñas que no estaban en el grupo sano. Y también se evaluó que las pacientes que pertenecían a algún grupo que tenía desarrollo mamario consumían mayor cantidad de leche de vaca a comparación de las niñas que no tenían algún tipo de desarrollo mamario. Bueno, y ya hablando respecto al COVID-19, como les dije, a nivel mundial se ha venido hablando del aumento del número de casos. Respecto a las medidas como más locales, en Argentina para el 2023 se reportó un aumento en la incidencia hasta en 15.3% de los casos versus una incidencia previa de 2.6%. Y en Italia, por ejemplo, reportaron un aumento de un 108% de las consultas relacionadas con pubertad precoz. Y estas consultas y estos diagnósticos no fueron relacionados ni con la infección con COVID-19 ni con el índice de masa corporal de las pacientes. Entonces eso nos lleva a preguntarnos qué más estaba pasando con el aumento de los casos. Entonces esta fue una publicación en el 2024 en el cual se comparó 20 publicaciones a nivel mundial. Encontraron de manera similar que los casos diagnosticados durante la pandemia eran niñas más jóvenes que tenían táneres más avanzados, que tenían unos niveles de LH, volumen ovárico y volumen uterino mayor, y que tenían también un índice de masa corporal más alto. Pero lo que les dio significativamente aumentado a ellos eran los
factores comportamentales. Eran niñas que tenían alteración en el patrón del sueño, menor actividad física por el confinamiento relacionado con la pandemia y mayor exposición a pantallas y niveles autorreportados como tal de estrés. Recordemos que la serotonina actúa de cierta manera como precursor de la melatonina y la melatonina va a ser entonces un estimulador del eje. Sin embargo, estos casos y la mayoría de publicaciones reportadas para esta patología no gozan de la mejor calidad debido a que estamos buscando una causa-efecto, una relación causa-efecto y sabemos que el mejor estudio para esto son estudios longitudinales, los cuales requieren mucho tiempo y son difíciles de hacer. Los disruptores endocrinos que han sido tan mencionados en la actualidad actúan como senoestrógenos. Los más conocidos son el BPA, los falatos y algunos pesticidas. Sin embargo, a pesar de que revisé varias publicaciones con respecto a estos, no logré encontrar que ninguno de estos se relacionara de una manera significativa con el desarrollo de pubertad precoz. Y también es importante conocer que algunos factores maternos pueden influenciar el desarrollo de pubertad precoz en la edad de la pubertad. Entonces, este estudio fue publicado en 2018, evaluó la relación de diabetes mellitus gestacional con el desarrollo puberal y en este estudio, que contó con 417 pacientes, encontraron que no se relacionaba como tal con la edad de la presentación de la menarca, pero sí había un aumento de la velocidad del crecimiento de estas pacientes. Respecto a cosas que sí dieron significativas con los hábitos maternos y la exposición in útero, les traigo este estudio que mostraba la relación que tiene el hecho de que una madre fume durante su embarazo y el desarrollo puberal temprano. Acá, en esta tablita, nos muestran en este estudio publicado en el 2012 la relación de la de presentación de la menarca cuando las pacientes son expuestas entre 0 a 9 cigarrillos con una edad de presentación de 13.1 y cuando son expuestas a más de 10 cigarrillos con una edad de presentación de 12.9 y esta relación les dio significativamente estadística. Y finalmente, otra relación que podemos encontrar cuando la madre tiene algún tipo de patología es la presentación de bebés pequeños para la edad gestacional, ya que se ha descrito un fenómeno de catch-up que es como cuando los bebés que vienen restringidos o vienen pequeños in útero se tratan de poner pues como al día con la edad correspondiente y este se da en los primeros 2 años. Este fue un estudio longitudinal publicado en 2022 que buscó precisamente evaluar la relación de bebés pequeños para la edad gestacional con pubertad precoz o desarrollo puberal temprano. Incluyó 297 niñas y encontraron que el índice de masa corporal a los 8 años, a la menarca, la edad de presentación de la menarca, la edad al estirón puberal y el pico máximo de crecimiento eran significativamente diferentes entre ambas poblaciones, lo cual nos puede hablar de que sí hay una relación entre bebés con pequeños para la edad gestacional y una presentación más aumentada de pubertad precoz en la niñez. Entonces acá vamos en esta parte del algoritmo, ya le adicionamos los factores etiológicos que parecieran estar influenciando el desarrollo de pubertad precoz. Y ahora vamos a hablar a grandes rasgos cómo podríamos enfocar a una paciente que nos llega con la sospecha de pubertad precoz. Entonces, vamos a tener que es una niña que es menor a 8 años y que va a cursar con un Tanner 2. Tanner 2 es que tenga un crecimiento en la parte inferior o de un contorno único de la mama, aumento del tamaño del pezón y la aureola y hiperpigmentación de los mismos y cambios en el vello, que sea un vello más oscuro, más rizado y presentación en el predominio central del pubis. Concomitante a esto se va a dar una aceleración del crecimiento que ya vimos que es de los primeros cambios que se genera
y esta aceleración va a ser mayor de 2 desviaciones estándar para la edad cronológica. ¿Y cómo vamos a saber si la edad adulta o la talla adulta de la paciente está siendo afectada? La altura objetivo de la paciente va a depender de factores maternos y paternos. Para eso debemos sumar entonces la altura de la madre y el padre en centímetros y restarle 13 y lo dividimos por 2. Esa va a ser la estatura promedio que pudiéramos esperar para nuestra paciente dependiendo de su variación pues, genética. Y si vemos que hay una diferencia más de 10 centímetros con respecto a la estatura que nos arroja la tabla que la paciente está presentando en el momento, sabemos que es una paciente que posiblemente vaya a tener una gran afectación de la estatura adulta si no realizamos algún tipo de intervención. Otros datos que tenemos que indagar que son de importancia clínica serían entonces cómo ocurrieron los cambios, la cronología de los cambios, cuándo ocurrió el desarrollo de padres y hermanos, ya que esto nos puede hablar, por ejemplo, de alguna causa genética como mutación en las quispeptinas. Si la paciente tiene algún síntoma neurológico, algún síntoma visual o ha estado expuesta a alguna hormona o le vemos algún signo de exposición exógena a andrógenos o estrógenos y si tiene signos neurológicos asociados. Al examen físico, entonces, la valoración nutricional va a ser muy importante, el índice de masa corporal, ya que vimos que es uno de los factores que más nos afecta la presentación de la patología, una valoración neurológica y visual para detectar algún tipo de bandera roja y definir si requiere la paciente que le enviemos una neuroimagen, buscar signos de endocrinopatías y signos de resistencia a la insulina que se pueden dar de manera concomitante en estas pacientes y la valoración del desarrollo sexual. Y acá vamos a incluir la valoración de la mucosa genital, ya que esto nos va a hablar de si la paciente está o no expuesta a estrógenos. Dentro de los paraclínicos iniciales que vamos a pedir en un primer abordaje va a ser entonces una ecografía pélvica con la cual vamos a evaluar si los órganos genitales han estado expuestos a estrógenos. Entonces vamos a encontrar unos pacientes que tienen un útero alargado en forma de pera mayor de 35 milímetros, un grosor endometrial que va a estar más de 2 milímetros, una relación entre el cervix y el útero de 1 a 1 y unos ovarios que van a estar generalmente mayor a 2 centímetros cúbicos que pueden o no tener varios quistes. Vamos a solicitar LH, FSH y estradiol, ya que esto nos va a ayudar a diferenciar entre si es una variante central o periférica, un carpograma para ver si concomitante tiene alterado la edad ósea y una TSH porque pudiera ser una de las causas y realmente es fácil de descartar. Respecto a cómo vamos a medir la edad ósea, no hay diferencias entre el abordaje que realizan los radiólogos con el software Bone Expert a los métodos tradicionales como el Atlas de Grulich y Pyle. Esto fue revisado en un estudio entre el 2013 y 2016 y se encontró que no había una diferencia significativa entre ambos métodos. Ahora sí, esta es como la tablita más importante del abordaje paraclínico de las pacientes. Entonces, vamos a tener un carpograma que cuando está por encima de 2 desviaciones estándar nos va a sugerir pubertad precoz. Unos niveles de LH basal que si van a estar más de 2 unidades por litro o más de 0.2 miliunidades por litro, nos puede hablar y sugerir pubertad precoz central, pero si tenemos unos niveles que están entre 0.3 y 0.5 miliunidades por litro, pudiéramos requerir la estimulación con GnRH para confirmar, porque nos da como en un rango gris, los niveles de LH. Entonces, con el test de estimulación de GnRH, vamos a solicitarlo y esto ya nos va a hacer la diferencia entre si estamos presentando una pubertad precoz de origen central cuando tengamos unos niveles más de 5 unidades por litro o si nos salió alterada la LH basal, pero el test de GnRH no da más de 5 unidades por litro, estaríamos posiblemente ante una pubertad precoz periférica. Los niveles de FSH y estradiol realmente pues no varían
a grandes rasgos en estas pacientes, pero sí podemos ver pues como signos de hiperestrogenismo en las pacientes que presentan una pubertad precoz central y la ecografía pélvica, los hallazgos que ya les comenté. Y ahora hablando un poco sobre el test de estimulación de GnRH, quise traerles esta publicación ya que el test de estimulación es un test en el cual hay que realizar la aplicación intramuscular de un análogo de GnRH y posteriormente medir, pues tener una LH basal y medirla a los 30, 60, 120 minutos y esto puede ser pues un proceso algo traumático para nuestros pacientes en la edad pediátrica. Entonces, este estudio nos habla de que igual que el test de estimulación, los niveles de LH basales y LH a los 60 minutos pueden tener un muy buen desempeño para el diagnóstico. Esto fue publicado y realizado entre el 2016 y 2020, publicado en el 2021 y contó con 518 pacientes que tenían pubertad precoz y 914 que no. Y acá entonces les traigo los puntos de corte, una sensibilidad y especificidad de una LH basal de 68% y una especificidad de 86%, pero miren acá el comportamiento que tiene la LH a los 60 minutos con un punto de corte de 7.6 con una sensibilidad de 87% y una especificidad de 86%. Y miren que no suele variar si tomamos de manera seriada, pues como los niveles de LH versus si realizamos una única toma a los 60 minutos, también tenemos un muy buen desempeño de la. Este método para confirmatorio en caso de que nos dé entre zona gris los niveles basales. Y recordemos entonces, las pacientes que van a requerir una resonancia magnética o una neuroimagen son aquellas niñas menores de 6 años con síntomas neurológicos o alguna bandera roja al examen físico. Y en caso de que encontremos presencia de signos de hiperandrogenismo en el examen físico, solicitar pues como todo el panel de andrógenos porque deberíamos descartar una hiperplasia suprarrenal congénita o un tumor productor de cortisol o adrenal. Entonces ya vamos aquí en el algoritmo, ya podemos hablar de cómo vamos a evaluar clínicamente y paraclínicamente a estas pacientes. Ojo acá esta partecita de si es una paciente menor de 6 años, solicitar una resonancia magnética o si tiene algún tipo de alteración neurológica o visual. Y ya vamos a finalizar con las 4 preguntas clave que tenemos que tener cuando estemos ante una posible pubertad precoz. Entonces, primero, confirmar si es una pubertad precoz. Después nos vamos a preguntar si es una pubertad precoz completa o incompleta, si es una forma central o periférica y si tenemos una forma que está siendo rápidamente progresiva. Entonces, pubertad precoz, vamos a excluir las variantes fisiológicas, vamos a evaluar cómo es el patrón del vello, si es un vello que es más tenue, más claro, más liso, o si por el contrario es más rizado, más grueso, si hay signos de exposición estrogénica y si tenemos algún signo ecográfico concomitante. Si está una pubertad precoz completa o incompleta, ya sabemos que es el desarrollo concomitante de pubarca y telarca. Y si es menor de 6 años, alguna de las dos, una velocidad de crecimiento avanzada más de 2 desviaciones estándar para la edad, una dosia también aumentada, más de 1 año a la edad cronológica, signos de hiperestrogenismo en la ecografía y unos niveles basales de LH más de 0.2 mil unidades por litro. Es una forma central o periférica. Ya sabemos que la central va a seguir el crecimiento de patrón normal, es isosexual, no va a tener signos de virilización o androgenismo, va a tener unos niveles basales más de 0.2 o en caso de que tengamos que hacer los niveles el test de estimulación va a tener unos niveles más de 0.5 y descartamos pues las otras patologías concomitantes con el panel de paraclínicos que les dije. Y si es una forma rápidamente progresiva o no, las pacientes que tienen una forma rápidamente progresiva son las que más se va a ver afectada a la edad adulta
y en las cuales debemos remitir tempranamente para un inicio de tratamiento. Entonces, estas van a ser pacientes que tengan una rápida progresión, un aumento en la edad ósea, unos niveles mucho más aumentados de LH y el tamaño uterino, los ovarios y el endometrio van a estar de una manera más aumentada que si tenemos una forma lentamente progresiva. Y así es como finalmente nos queda el algoritmo acá con la puntuación de que toda pubertad precoz debe ser valorada por un endocrino pediatra, mientras que en una pubertad precoz periférica deberíamos descartar causas adicionales con el panel de paraclínicos que ya les dije. Podríamos realizarle un seguimiento en 6 meses y que la vea pues también pediatría en conjunto, y una pubertad precoz incompleta también descartar otras causas. Ya sabemos que estos pacientes no van a tener una alteración de las gonadotropinas, ni del carpograma, ni de la edad ósea, y descartar otras causas y apoyarnos en pediatría. Este es el QR para que puedan acceder al algoritmo y les quede como clave para la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu presentación. Un tema pues que no es fácil y hay que tener especialmente mucho cuidado porque es de edad. Quiero darle la palabra. La niña estuvo como muy pegada, tenía preguntas puntuales y trató de hacer su búsqueda y hacerlo de una forma que ella lo mejor, porque que lo logró, que lindo todas sus funciones cognitivas para tratar de traer este algoritmo. Yo pienso que de forma resumida, en tiempo, lo hizo muy bien. Gracias, doctora Lina. ¿Algún comentario del grupo presencial o del grupo virtual? ¿Aprendieron mucho o aprendieron poquito? ¿Cómo es la cosa? Mucho. Mucho, bueno. Nos gusta la palabra mucho, sí, no es fácil. Antes de felicitarla por ser capaz de arriesgar en este momento a trabajar este tema, que realmente es complejo, no solamente en su enfoque clínico, sino en su enfoque diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento, o sea, es en todos los momentos, porque no solamente pues es el problema de la niña como tal, sino todo el entorno familiar, que crea pues muchas angustias, emociones, principalmente pues, a sus padres. Bueno, muchas gracias. Un feliz día para todos.